A Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y hoy estaremos viendo los primeros 6 versos del capítulo 3 de Primera de Pedro. Como saben, hace unas semanas comenzamos esta serie expositiva de la carta Primera de Pedro y hoy continuamos en el capítulo 3. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Verso 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlos. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Era un día bien ocupado, un día lleno de muchas cosas. Me tocó ponerme una ropa bonita ese día. Y también había mucha gente alrededor de mí con un perfume, mujeres con peinados ostentosos, hombres bien vestidos. Y frente a toda esa gente, ese día me hicieron una pregunta. Puedo poner aquí. Me hicieron una pregunta ese día. ¿Aceptas a Yamilet para que sea tu esposa y vivan juntos en obediencia a la ordenanza de Dios del sagrado matrimonio, para amarla, consolarla, honrarla y cuidarla, tanto en tiempo de enfermedad como de salud, y en renuncia a todas las demás? Serle fiel mientras los dos vivan. Y con una gran convicción frente a toda esa gente bien vestida, yo dije, sí, acepto. Y gracias a Dios, ella también respondió de la misma forma cuando le preguntaron. 17 años más tarde, hoy, nos hemos acompañado en alegrías, en tristezas, en migrañas y en piedras en el riñón, en aventuras y en problemas, en ver crecer a nuestros hijos, en tener que corregir a nuestros hijos. Pero había algo en esos votos en lo que seguimos creciendo cada día. La parte que decía, vivan juntos en obediencia a la ordenanza de Dios dentro del sagrado matrimonio. Las implicaciones de esa oración son gigantescas. Asumimos someternos al diseño y al orden de Dios, pero el problema es que esto se hace entre dos pecadores que venían ese día frente a toda esa gente a decir, sí acepto someterme al plan de Dios para mi vida en mi matrimonio. En las próximas 2 semanas, hoy y el próximo domingo, de acuerdo con el pasaje que ya ustedes vieron en el inicio, estaremos explorando en este capítulo 3 cómo se vive la vida de una persona que se somete a la autoridad de Dios mientras vive un matrimonio, como ya dije, entre dos pecadores. Si estás casado hoy, pídele a Dios que quite las presuposiciones que puedes traer hoy frente a textos como este. Y pídele que en las próximas 2 semanas te veas motivado y recordado a lo que significa realmente este pacto matrimonial dentro de la sumisión al plan de Dios. Pero si hoy no estás casado, mira con sobriedad lo que Dios espera y diseña, y mientras esperas, también puedas desarrollar ese espíritu de sumisión delante del plan de Dios. Es para todo creyente entonces un recordatorio
a considerar si Dios es la verdadera autoridad en nuestras vidas, como comenzamos a ver desde la semana pasada que Eder nos enseñaba. Hoy estaremos meditando en este pasaje específico cómo se vive el diseño de Dios desde el punto de vista de la esposa. Yo espero salir vivo el día de hoy desde aquí. Y el título de hoy, si ustedes quieren tomar notas todavía, es el adorno de la sumisión. El adorno de la sumisión. Y vamos a tener dos grandes cosas. El mandato, sométanse. El adorno, háganlo con un espíritu tierno y sereno. Las dos grandes verdades de hoy. Si se fijan, miren con sus ojos en sus Biblias ahí. El capítulo 3 inicia diciendo así mismo. Si se lo traduzco otra vez al español, quiere decir de la misma manera, indicando la continuación del argumento que él ha venido desarrollando desde el capítulo 2, verso 13. Y la gran idea que él viene desarrollando es simple y sencilla y una acción clara: sométanse. Les ha venido diciendo a esos lectores originales que tienen una nueva identidad en Cristo. Les dice: ciudadanos del cielo, residentes temporales en la tierra, tienen que vivir de forma honorable bajo la autoridad de Dios y someterse a su diseño establecido, aun cuando eso conlleve la idea de sufrir injustamente. Ya él ha dicho: sométanse a los gobernantes en el 2.13. También dice en el 2.18: sométanse a sus jefes. Y continuaba en el capítulo 2 terminando, apuntándonos a ese ejemplo de Cristo como el pastor y guardián de sus almas. Y dice en el verso 21, para que sigan los pasos de Jesús, quien se sometió al plan divino aun cuando conllevó una sangrienta cruz. Y el final de ese capítulo 2 alimenta que un tema tan controversial como el que estamos viendo hoy en la sociedad de hoy se ha visto de una forma diferente. Estamos siguiendo los pasos de aquel que nos compró con su sangre. Y estamos siguiendo los pasos de aquel que se sometió al orden que Dios ha establecido. Y en el inicio de este capítulo 3, el gobierno, jefes, ahora entra en la esfera del matrimonio. Y lo hace con otro mandato. ¿Cómo comienza ahí? Estén, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Una frase, nadie dijo amén, pero una frase que en la sociedad de hoy, con una cosmovisión muy alejada del diseño divino, puede llevar a que al que la diga, como yo hoy, pueda ser visto completamente como alguien rechazado, burlado e ignorado. Y es cuando llegamos a pasajes como este que tenemos que tomar una postura correcta frente a la palabra de Dios. El pastor Matt Rogers compartía la semana pasada. Él decía que cuando vemos pasajes como este, usualmente hacemos tres cosas. Primero, podemos decir que la Biblia está equivocada. ¿Y qué yo hago? Ignoro pasajes como este de hoy. Una segunda forma puede ser, bueno, esa posición de la Biblia se limita a ciertas culturas y tiempos, por lo cual yo lo voy a acomodar y decir, eso era para el primer siglo y no para el siglo XXI. O también la tercera opción, que es la que vamos a tomar hoy con la ayuda de Dios, decir lo que dice la Biblia aplicándolo a una cultura cambiante como la de nosotros hoy. Tomamos el principio que se enseña en la Escritura y por medio de la sabiduría divina aplicamos eso individualmente en cada caso, en la cultura y lugar en que vivimos hoy. Entonces, si ya estamos de acuerdo en que la palabra es verdad, y este principio aplica para nosotros hoy, aquí vemos de forma clara que Pedro está recordando un diseño que ha sido evidente aún desde el orden establecido en la creación, y al que también se hace referencia en otras partes de las Escrituras. El hombre tomará a su mujer, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Génesis. Pablo dice en Efesios, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Colosenses 3,
mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces la palabra de hoy está muy clara y muy enmarcada. A mujeres que se sometan a sus propios maridos. No es una sumisión general a todos los hombres que aparezcan aquí al frente hoy. Es una sumisión ordenada por Dios dentro de ese matrimonio. Y es importante aquí recordar que como vemos en Génesis 1, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Cuando estamos viendo un pasaje como este, tenemos que ver también la realidad de que todos nosotros, hombres y mujeres, fuimos creados a la imagen de Dios y todos tenemos igual dignidad y valor delante de Él. Aquí no estamos discutiendo hoy un asunto de quién vale más o quién es más importante. Aquí estamos discutiendo hoy que dentro de esa misma dignidad que tenemos delante de Dios, Él lo ha diseñado que podamos ejercer diferentes roles que se complementan el uno con el otro. Igual dignidad, funciones diferentes. Y eso es lo que Pedro enfatiza aquí. Como esposas deben considerar la sumisión a su esposo como un acto de obediencia a Dios. Decía John Piper que la sumisión es el llamado divino de la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a llevar a cabo ese rol conforme a los dones que Dios le ha dado a ella. Es un rol de afirmar, honrar, ayudar. Es esa idea que se presenta aún en la palabra en Génesis. Cuando se habla de esa ayuda idónea, se está hablando no solamente, no es como una ayudante ejecutiva, es una contraparte esencial. Es una fuerza correspondiente que está al lado de ese marido, al cual ella se ha obedecido al Señor. Ahora se somete a ese marido de la misma forma que ese marido se somete a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Yo sé que desde ya pueden llegar pensamientos a tu mente. Quizás tú has experimentado relaciones ya donde esto no se ha visto para nada, o se ha visto muy mal practicado. O quizás tú has visto el ejemplo de tus padres o incluso de otros familiares y amigos. Entonces tú dices, ¿cómo es esto posible? Y de ahí vienen muchas mentiras y muchas ideas como de la sumisión es opresión. Muchas veces escuchamos. Sumisión es opresión. Pero la verdadera lucha que existe es una que va más allá aún de esa frase. Es una lucha con un deseo de autonomía y control. Es una lucha interna que está ocurriendo en el corazón. Y es como si le estuviéramos diciendo a Dios, en cierta forma, yo no puedo cumplir eso que tú pides porque ese esposo que tú me diste es menos capaz e inteligente que yo. Y puede ser verdad. Por lo tanto, voy a tomar las riendas de todo en este hogar. Yo no lo necesito. Ese plan tuyo no es tan bueno como el mío y yo solo lo necesito ahí para cuando necesite una ayuda para cambiarle los pañales al bebé. Como un ejemplo. Pero la sumisión se vuelve un tema mucho más complicado y con razón, porque ha sido distorsionado por nuestro propio pecado. Por el pobre liderazgo de nosotros como hombres también, que la semana que viene entraremos en más detalle. A veces podemos ser tiranos autoritarios o hombres pasivos y ausentes. Pero también puede ser que es distorsionado por el enfoque poco saludable que tenemos en posicionar a una persona sobre la otra, la figura del hombre o de la mujer, como un ser autónomo, independiente, que no necesita ayuda de nadie. La distorsión trae confusión. Y eso es lo que muchas veces escuchamos a través de muchas voces. Y ahí es donde el enemigo de nuestras almas se especializa. Mandato sencillo de Pedro. A mujeres del primer siglo estén sujetas a sus maridos. También aplica en el día de hoy. Y si estamos bajo la autoridad de esa palabra, entonces este tema tiene que pasar de ser una razón para sentirte hoy oprimida y rechazada y olvidada,
a ser una oportunidad preciosa para ver cómo Dios puede usarte a ti para ser esa esposa que glorifique su nombre y que sea de ejemplo dentro del pueblo de Dios. Es un llamado, todo esto de someterse en todos los aspectos, es un llamado a voluntariamente ceder nuestros privilegios por el bien del otro y por obediencia a Dios. Cuando la relación está basada en el diseño que Dios ha hecho, esta discusión de la sumisión es muy diferente a como la tendemos a ver a primera vista. Entonces, un mandato bien claro. Pero si Pedro lo dejara ahí y dijera, si sus maridos son buenos, háganlo. Si se portan bien, si cumplen todo. Pero fíjense que él le dice ahí en el verso 1, de modo que si alguno de ellos son, ¿qué? Desobedientes a la palabra. Aquí él continúa con un patrón que ha venido desarrollando desde el capítulo 2. La idea de someterse a gobernantes, aunque a veces no hacen lo que uno espera que hagan, como él vivió en ese momento con Nerón. O también a jefes, como él decía, que pueden ser insoportables y que no hacen ni tratan a la gente como la debieran tratar. Y ahora pone una condición aquí. Él le está llamando a cumplir este mandato del diseño divino, aún con un esposo que no obedece la palabra. Un esposo que, como hemos visto antes en el capítulo 1, verso 22, en obediencia a la verdad. Aquí hay alguien en desobediencia a la verdad. O sea, que no ha puesto su confianza en Cristo a través del mensaje del Evangelio. Un esposo que es diferente a quien ahora ella es. Y es la gran idea que nos presenta este verso. Aclaramos de la sumisión, pero el gran argumento que Pedro está presentando, este mandato divino aplica aún cuando sea difícil obedecer. Este mandamiento también aplica con un hombre que es difícil y con un hombre que no obedece la voluntad de Dios. En ese tiempo se esperaba, en el primer siglo, que la esposa siguiera las mismas creencias que tenía su esposo. Pero ¿qué podía estar pasando aquí? Esta esposa, esta mujer ha llegado a los pies de Cristo, pero su esposo sigue adorando a otros ídolos. Y Pedro no le dice, tumba de los altares y salte de esa casa y destruye todo y ya tú eres libre. Él le dice, sigue cumpliendo el diseño de Dios. Y le dice, para que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Sigue a Cristo, tu nuevo rey, y también honra al esposo que Dios te ha dado. Wow. No la idea de si él lo hace bien, yo lo hago. O si no, al momento que yo sienta que él no lo está haciendo bien, abandono el matrimonio, ya sea física o emocionalmente. Y comienzan frases destructivas que yo las he visto con mis propios ojos en matrimonios que dicen, personas que dicen, yo me merezco algo mejor. Y quiero recordar hoy, mis hermanas y amigas, ningún esposo será perfecto. Así que tengamos cuidado de ver la forma de cumplir el propósito de Dios en nuestro matrimonio atado completamente al comportamiento de un esposo imperfecto. Pero les admito, es un ejemplo muy difícil. Sigue obedeciendo a Dios, aunque el compañero que tengas no ame la voluntad de Dios. Y Pedro le dice, demuestre ese diseño divino al hablar sin palabras. ¿Y cuál es la forma que él dice que eso pasa? Al final del verso 1. Por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Su conducta pura y respetuosa. Y él ha venido diciendo muchas veces la idea de que nuestros corazones van siendo purificados por la palabra de verdad. El marido observa la diferencia de la vida de una esposa que lo sigue amando, pero que no es la misma. Que lo sigue respetando, pero ahora tiene un nuevo rey en su vida. Sus prioridades han cambiado, sus conversaciones han cambiado, su forma de hablar ha cambiado. De una mujer rencillosa, ahora es una mujer dócil y amable. Por la obra de Dios en su voluntad,
dice que por medio de eso el Señor puede cambiar el corazón de un esposo que no ha conocido la verdad. Dice, de modo que pueda ser ganado. Cuando el diseño de Dios es seguido, podemos ver en este pasaje hay un patrón de resultados. Dijimos la semana pasada, la ignorancia es enmudecida, gracia es hallada e inconversos son ganados. No solo es un mandato al orden divino, se convierte en una oportunidad para que Dios obre en el corazón de alguien que necesita ser tocado por el Evangelio de Salvación. El verso 2:12, mírenlo ahí en sus Biblias, capítulo 2, verso 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Vieron cómo sigue la conexión aquí? Aún dentro del matrimonio. Mantengan este tipo de conducta y al final, en su voluntad y en su tiempo, Dios cumplirá su propósito y su nombre será glorificado. Pero yo le leía este verso ayer, yo tengo 2 hijas. Y yo les dije, mis niñas, escuchen, papá les va a leer este verso y quiero que ustedes me digan qué ustedes piensan y qué me dicen de esto. Y se lo leí. Y una de ellas me dijo, pero papá, ¿y qué pasa si ese esposo toma decisiones que no van de acuerdo con lo que Dios ha dicho? Ella me lo dijo un poquito más sencillo, que no sé, no crean que es otra cosa, pero la pregunta sería, ¿hasta dónde llega esta sumisión que se ha dicho aquí? Es bueno aclarar, como en casos anteriores, el domingo pasado dijimos, sométanse a gobernantes, pero en Hechos 4 hay un momento en que Pedro y Juan están frente al concilio que les dijo, no prediquen más, y ellos dicen, ¿cómo podemos callar de hacer lo que hemos visto, de dejar de decir lo que hemos visto y oído? La autoridad final, máxima, la que nosotros tenemos es Dios. Si ese esposo te está llevando a acciones que llevan al pecado y que van en contra directamente expresa de la voluntad de Dios, esa sumisión ya sabemos a quién se la debemos. No puede ser algo que lleve al pecado. Y también te aclaro, si hoy tú estás en una relación matrimonial donde existe el abuso, te ruego hoy que busques ayuda. No sigas sola, busca un lugar seguro para ti, para tus hijos, si es el caso. Sé que es difícil lo que estoy diciendo ahora, pero no tengas temor de venir, puedes hablar con nosotros y estamos dispuestos a acompañarte. Pero la voluntad de Dios no es esa dentro de un matrimonio. La sumisión no implica que el hombre pueda abusar de la autoridad que se le ha dado. La sumisión no implica que ahora como mujer tú dejes el cerebro en el altar. La sumisión no implica que ya tú no puedas usar los dones que Dios te ha dado dentro de tu casa, o que tienes que guardar un silencio absoluto y ya no formas parte de las decisiones junto a tu esposo. Es junto a un liderazgo sacrificial y amoroso del esposo que ahora voluntariamente honran a Dios y hacen su voluntad juntos como un matrimonio. Esposas, el liderazgo de tu esposo hoy ¿se ve disminuido por tus acciones o está prosperando con tu ayuda? Y si no te has casado hoy, ¿cómo te estás sometiendo hoy a las figuras de autoridad que hay en tu vida? ¿Refleja tu vida un control excesivo o una humildad dependiente en obediencia al diseño de Dios? Un mandato: sométanse, sujétense a sus maridos, aun cuando haya casos complicados. Dice que haciendo esto, el Señor puede hacer su obra en su voluntad de salvarlos, pero también, además de un mandato, hay un adorno. Y fíjense cómo Él comienza a partir aquí del verso 3. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede del íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Más allá de lo externo, es la forma en que este orden divino se puede ejercer dentro del matrimonio.
Él procede a describir cómo esta sujeción no luce. Él dice, no se trata de algo excesivo, brillante, llamativo, lujoso, ostentoso. Él está hablando aquí de que la forma en que ese marido que no cree en el primer siglo y hoy también va a ser cambiado por el Señor, no va a ser por una forma de llamar su atención de forma externa y de formas perecederas, de formas temporales. Va a ser a través de un corazón y un carácter cambiado. Lo que está diciendo el pasaje ahí, mis hermanas, es no traten de impresionar con cosas perecederas, que al final no tienen la capacidad de producir nada duradero. Lo perecedero no produce nada con un valor eterno. ¿Significa hoy entonces que la mujer no está supuesta a preocuparse por su imagen? No. No es ningún problema. Lo que Pedro aclara aquí en el verso es esa idea de que tu forma de que tu marido pueda venir a los pies de Cristo, de que tu marido pueda ser honrado, sea tu mayor enfoque sea en la parte externa y llamar la atención con ese tipo de cosas. En un momento en Primera de Samuel, cuando se estaba eligiendo un rey, ¿qué dijo el Señor? Mira lo interno, mira su corazón. Y así fue en ese momento seleccionado David. Cuando somos movidos por la apariencia externa, se refleja muchas veces un problema interno que es mucho más profundo de lo que pensamos. Siento que en este pasaje hay tanta cosa que aclarar, ¿verdad? El día de hoy. Pero es claro aquí que en esa segunda parte él dice, abandonen ese otro tipo de adorno, ese otro tipo de cosas que se ven. Una conducta que él le ha dicho que va a ser casta y respetuosa, está adornada de un espíritu tierno y sereno. Y él lo define como un adorno incorruptible, precioso a los ojos de Dios. Ya él lo ha dicho varias veces, la palabra de Dios es viva y no perece, no es corruptible. La esperanza viva que tenemos tampoco perece. Y ahora él dice, el adorno de una mujer que está cumpliendo el diseño de Dios en su vida es un adorno también incorruptible. Es una joya preciosa delante de los ojos de Dios. Qué diferente a un mundo que te dice hoy, atrévete, empodérate, tú eres la única que cuenta, nadie puede detenerte. Y al leer ese término tierno y sereno, cosas pueden llegar a nuestra mente también. Y podemos tratar de relacionarlo con la personalidad del otro. Podemos tratar de relacionarlo con la personalidad de la mujer que esté ejerciendo ese tipo de espíritu. Podemos ser a veces engañados por las apariencias si lo vemos de esta forma. Todavía recuerdo cuando buscamos a nuestro perrito Rocket. Creo que era un perrito de este tamaño. Lo buscamos ese septiembre, esa mañana que nunca olvidaré. Y lo trajimos a la casa. Y lo que yo nunca me imaginé era que un perrito que se veía tan tierno y sereno y tranquilito se convertiría en un perro de 90 libras hoy, que miles de dólares después de daños y gastos, podemos ver que las apariencias engañaron. Este llamado a un espíritu tierno y sereno es mucho más que personalidad. Es un llamado a la humildad y a la sobriedad como mujer de Dios. No significa introvertida y calladita y ya no hablo nada. Significa, tierno y sereno significa humilde y confiada en el plan de Dios para mi vida, de modo que yo puedo obedecer sus mandatos aún en el día de hoy. Quitémoslo a un lado de esa personalidad. ¿Y cómo él lo hace? Citándole un ejemplo. A partir del verso 5, como pueden ver ahí. Esas mujeres en otro tiempo, le dice, se adornaban, las santas mujeres que hacían, que esperaban en Dios, sujetas a sus maridos. Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. El llamado de Señor es un signo de deferencia y respeto en el mundo oriental, una forma de decirle, ese es mi marido a quien yo amo y respeto. Era llamarlo de esa forma como se ve en Génesis 18. Pero aquí me llamó mucho la atención cómo en ese ejemplo que él da de cómo el adorno de espíritu tierno y sereno se relaciona a la identidad que esas mujeres tenían en el Señor. Dice que eran mujeres santas. Primera de Pedro 2, 9 al 10, nación santa. Eran mujeres que esperaban en Dios.
Esperanza Viva, capítulo 1. También dice que eran mujeres que hacen el bien, capítulo 2, 13, sean santos porque yo soy santo. Una conducta nueva. Y dice que tampoco tienen temor, no tienen temor a los hombres, sino temor a Dios para cumplir lo que Él les ha mandado. Ese adorno está repleto de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Y por eso comenzamos al principio recordando que el Señor, Pedro decía, sigan las pisadas, sigan los pasos de Jesús. Su modelo no es otra persona, su modelo es la sumisión que tuvo Cristo. Y ahora vístanse con esa nueva identidad que han recibido como parte de este pueblo de Dios. Esa base de ese espíritu tierno y sereno no es una tranquilidad fabricada en el rostro, es un cambio del corazón que va a permear en todas las áreas de tu vida. El gran adorno que acompaña la sumisión es el nuevo carácter que Dios va formando en una mujer que se somete a los planes de Dios. Y aplica para todos nosotros también. La difícil labor de nosotros someternos al plan de Dios está enraizada en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que somos en Él, no en base a nuestros deseos, pero en base a su señorío en nuestras vidas. Invito hoy a todos nosotros que meditemos, reflexionemos en esto y cultivemos todos espíritus tiernos y serenos. Imagínense como una plantita. ¿Qué hacemos primero? Removemos lo que está alrededor que pueda dañar esa planta. Removemos esos deseos egoístas basados en mi propio interés. Después abonamos nuestro corazón con la palabra de Dios y creamos en humildad un terreno fértil para que se desarrolle un fruto de obediencia. ¿Un tema fácil? No. ¿Un mandato claro? Sí. ¿Una forma clara en que se puede hacer? Sí, con un espíritu tierno y sereno. Y no sé cómo están tus sentimientos hoy al enfrentarte a un texto como este. Cuando comenzamos hace unos minutos y cómo lo ves ahora. Pero es claro que el mismo Dios que diseñó un plan de enviar a su Hijo para salvarte a través de un sacrificio en la cruz y una resurrección de la muerte, es el mismo Dios que dará un diseño, el cual Él nos dará la posibilidad y las formas de poder cumplir de acuerdo a sus planes. Entonces tengamos esperanza, tengamos confianza hoy de seguir luchando por nuestros matrimonios. También, si no nos hemos casado, de seguir teniendo claro cuál es la expectativa de Dios dentro de estas relaciones matrimoniales. Y sobre todo, tener la esperanza de que si las cosas no fueron como el diseño que Dios planeó para tu vida en tu pasado, Él todavía puede alentar tu corazón. Él todavía puede producir esa esperanza viva que va mucho más allá de los sentimientos que tengas hoy. Los exiliados en este mundo hostil, nosotros hoy vivimos realidades como hijos de Dios que van a ser contraculturales. Y con la ayuda de Dios tenemos que estar listos para decir, sí, Señor, aquí estoy para vivir de esa forma. La fortaleza de carácter se demuestra con respeto, aun cuando no se merece, humanamente hablando. La autoridad de Dios en mi vida, ¿saben qué hace? Elimina mis presuposiciones y elimina las distorsiones que normalmente llegan en temas como este. Que tu carácter, lo digo hoy a todos nosotros, que nuestro carácter hable sin palabras. Y que se diga el fruto del Espíritu es evidente en esta persona. Allí hay dominio propio, allí hay paz, allí hay paciencia, en esa persona hay humildad. Eso se ha dicho de cada uno de nosotros mientras seguimos a la autoridad máxima y su diseño. En fin, la demostración de la obra sobrenatural de Dios, cambiando corazones y cambiando presuposiciones y cambiando ideas y cambiando comportamientos y cambiando corazones donde humanamente parecía imposible. Y solo esto es posible por la obra de Cristo.
el pastor y guardián de nuestras almas. Es descrito también en los evangelios como manso y humilde de corazón, con fortaleza, con valentía, haciendo la voluntad del Padre, pero con humildad, sometiéndose a cumplirla en un ambiente hostil y de sufrimiento extremo. Por la sumisión humilde de Cristo al ir a la cruz por ti y por mí hoy, nuestras vidas son adornadas. Hoy podemos ser llamados personas de esperanza, santidad y amor. ¿Estás tú listo hoy para vivir el diseño de Dios para tu vida en las diferentes áreas, incluyendo el matrimonio? La semana que viene pasaremos un poco más de tiempo mirando a lo que Pedro dice también a los hombres. Hoy nos enfocamos un poquito más ahí porque el texto nos llevó ahí, pero la aplicación es para todos nosotros. Acudamos al guardián de nuestras almas, que es manso y humilde al obedecer la voluntad del Padre. Sigamos sus pasos y hoy obedezcamos el diseño que Él ha hecho. Si tienen preguntas, comentarios, al final podemos hablar más, pero esa es la gran idea. Sigamos sometiéndonos al plan de Dios, aun cuando involucre cambio en nuestra mente y sufrimiento, aunque sea temporal. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes aún en situaciones como la que vemos hoy, Señor, que sabemos traen muchas emociones, muchas cosas a nuestra mente, Señor. Si quizás hoy aquí hay personas